Bueno, estamos acá, Jimena Montoya y Alan Farberov, cofundadores, directora gráfica y director creativo de Big Brand Lab. Hace un par de años se nos ocurrió la idea de crear un espacio abierto al mundo creativo, a la comunidad creativa, en donde pudiéramos plasmar ideas o plasmar de pronto todos esos demonios que nos trae la industria en el momento de desarrollar nuestros proyectos, tanto de publicidad, de comunicación, diseño gráfico, y creamos Brandemonios. Y así fue como surgió la idea. Y comenzamos en un principio escribiendo artículos, invitando a la comunidad creativa a que utilizara este espacio como para escribir un artículo o escribir ideas para enviar vía emailing y publicar en LinkedIn. Esta iniciativa, digamos que empezó a funcionar bastante bien, y luego de un tiempo decidimos que deberíamos hacer algo audiovisual con Brandemonios. Jimé, bienvenida. Muchas gracias. Jimé y yo trabajamos juntos hace más de 20 años. Nos conocemos, y como digo yo, nos conocemos como en el fútbol jugamos de memoria. Jimé y yo hicimos dupla creativa en agencia hace muchos años, y luego nos independizamos y creamos BBL, Big Brand Lab, en el año 2010. Y pues nada, tenemos una química laboral y una química profesional, yo diría que impecable, en donde pues obviamente hemos tenido altos y bajos durante todo este tiempo. Hemos pasado las duras, las maduras y los triunfos y momentos muy buenos. Y frustraciones. Y frustraciones a lo largo de estos 15 años. Y uno de estos momentos chéveres ha sido Brandemonios, cuando decidimos salir como a abrirle un espacio al mundo creativo a que se manifestara. Porque normalmente y en reuniones sociales nosotros los creativos nos quejamos un poco de esos demonios, y entendemos que hay muchos de estos momentos que vivimos con nuestros clientes o con nuestros proyectos o incluso con nuestros equipos, que hacen parte fundamental del día a día del trabajo de un estudio de diseño como el nuestro. ¿Cuál es el demonio que más se te despierta con los clientes? ¿A mí? Sí. Todos tenemos uno. El demonio que más se me despierta con nuestros clientes es un poco la injusticia. ¿En qué sentido? Y yo creo que la injusticia es a partir de, por ejemplo, cuando uno da todo por el bien de un proyecto y a veces no se valora como debe ser. O a veces por un pequeño error o por una demora o porque no se logró entregar a tiempo algo que se necesitaba, a los ojos del cliente es como si hubiera fracasado todo el proyecto. Entonces, digamos que esa manifestación de fracaso del cliente para mí es un demonio muy fuerte, y es un demonio que a veces no puedo ni controlar. ¿Sí o qué? Sí. ¿Cuál es tu peor demonio? Muchos, yo creo que muchos. Lo que pasa es que siento que me los trago. Ajá. ¿Sí? Por mi personalidad. Uno, el que crean que todo es para allá, que no sean claros, o sea, que no sean claros como con los tiempos, como con las expectativas, esa inmediatez que quieren manejar todo pues ya para allá, eso me frustra un poco. Sin embargo, me queda difícil decir que no, entonces termino metida ahí en ese loop sin fin. También la variabilidad del cliente, que a veces no saben qué quieren, entonces terminas interpretando algo. Eso lo vamos a hablar más tarde seguramente en la siguiente charla, pero terminan pensando que quieren algo y es otra cosa lo que quieren o no lo saben decir bien. Entonces creo que es uno de los demonios que le puede representar a uno, porque pierdes tiempo al final, o sea, pierdes tiempo valioso. Y cuando te pasa eso, ¿qué haces? ¿Lo manifiestas, no lo manifiestas, siempre te lo tragas? No ¿O sé. Cuando lo manifiestas, cómo reaccionas? ¿Contigo? el desahogo. No sé, muchas veces de pronto uno termina diciéndolo de manera polite al cliente, pero yo a veces siento que uno no debería ser tan polite.
Creo que me hace falta ese ingrediente de directa y ya, así no se hace, se debe hacer así y tal cosa. Jimé tiene una frase muy bacana que a mí me marcó mucho. Algunas le preguntaron a Jimé que por qué estudió diseño. Y Jimé respondió, y si respondo mal lo respondes ahorita, Jimé respondió porque quería ver un mundo más lindo. ¿Sí? ¿Dije bien la respuesta? Sí, algo así, sí. Es chistoso porque cuando iba a la universidad veía todos esos locales de Chapinero todos feos y veía como todas esas tiendas que no son tan lindas y decía, ¿por qué no todo el mundo puede tener una buena marca? ¿Por qué no todo el mundo puede tener una buena fachada? ¿Por qué no todo el mundo puede vender su producto de una manera más linda? Pensaba mucho como en la estética de la ciudad, sobre todo, en ese momento, y siento que podríamos como diseñadores y como comunicadores y publicistas ser un poquito más, entrar un poco más en estos temas sociales de esa manera. Entonces, de pronto esa frase salió por eso y de ahí surgió pues como todo este rollo. ¿Y qué pasa cuando un demonio ataca el diseño? O sea, cuando tú tienes estructurado ya un proyecto de diseño que lo trabajaste de cierta manera, que sabes que los colores combinan, que la tipografía es la que mejor funciona en esa propuesta, etcétera. Ya armaste todo el universo gráfico y ¿qué pasa cuando un demonio se mete con tu diseño? Depende, a veces los aportes de los clientes son buenos, yo no digo que no, a veces el cliente también sabe qué es lo que quiere, no tiene la razón, pero sabe lo que quiere, entonces de pronto eso también ubica un poco más. Hay veces, yo no soy una persona de egos, entonces no, digamos que no me importa que no sea lo que yo decida o lo que yo, digamos, proyecté para algo, pero a veces sí es difícil que me entiendan que les estoy dando la opción que es, o sea, que esto es lo que de verdad va a funcionar. A veces no tenemos la credibilidad o no sé qué es lo que pasa con esta parte de diseño que los clientes siempre quieren diseñar y quieren hacerlo. Y poníamos el ejemplo de los doctores. Uno no va al doctor a decirles que yo estoy enferma del corazón, es que necesito que me opere. Uno va donde el doctor a que lo estudie, a que le diga qué tiene que hacer y a que lo cure. Y uno confía en el doctor. Nosotros pues deberíamos. Y eso creo que fue tu primer brand demonio, ¿no? El de los doctores de las marcas. Los doctores de marcas. Sí, que de hecho, pues digamos que y eso fue una anécdota en la universidad, que yo pues digamos que hice una analogía con que nosotros somos doctores de marcas, porque las marcas acuden a profesionales como nosotros o cuando están mal, ¿sí? O incluso cuando van a nacer, que pues ahí lo puedo comparar con un ginecólogo, ¿sí? Y de alguna manera el doctor tiene que venir a curar o a sanar algo que le está pasando a esa empresa o a esa marca por medio de su talento, su estrategia creativa y su ejecución profesional. Eso pasa en todas las carreras, pero siento que con el diseño es más difícil generar esa credibilidad. O sea, siento que a un abogado le creen, a un médico le creen, a un ingeniero le creen. O sea, porque es el que va a construir el edificio, el que no va a permitir que se caiga, pero a un diseñador o a un publicista, nosotros podemos también, ¿sabes? El cliente siente que sabe más que uno. Eso también es un tema complejo. ¿En dónde te atacan más los demonios en un proceso? ¿En el principio, en el desarrollo o en el final? No, eso depende. Algunas veces en el principio, cuando no se toma un buen brief, por ejemplo, cuando ni nos dan la información adecuada, ni nosotros de pronto logramos generar esa química para sacar la información. En el proceso, cuando pues yo confío en nuestro proceso, en el proceso que tenemos en Big Brand Lab, siento que tenemos algo muy organizado y que precisamente hacemos touch points con los clientes seguido para que vayamos a la fija con lo que la persona quiere o el cliente quiere. Y a veces siento que eso se empieza a desviar, aunque estamos como muy encaminados, el camino por alguna razón se desvía. Entonces ahí a veces hay frustración, porque no me lo esperaba así, pero ¿cómo si me aprobaste por este lado? Es difícil esa interpretación y pues todo es muy subjetivo. Yo creo que en el resultado final no, porque casi siempre
casi siempre logramos lo que, digamos que sentimos que entregamos proyectos que digamos, satisfacen lo que queríamos lograr, y creo que el cliente en general queda muy contento con lo que recibe. Son muy pocas veces que digamos, el cliente no esté contento, pero en general creo que es como al principio y en el proceso que hay ciertos cortos circuitos que se pueden mejorar y que obviamente en cualquier relación tienden a pasar, porque pues no toda la comunicación es perfecta, y pues para eso estamos nosotros, para tratar de entender que funcione mejor. Pero hay proyectos que no lo llenan a uno. Sí, claro, proyectos aburridos, claro. Pero hay proyectos que, por ejemplo, empiezan con un reto interesante y empiezan como con un desafío donde uno le ve un potencial bacanísimo y empieza el desarrollo y uno mete toda la carne al asador y genera un concepto bueno, potente, poderoso, que tiene mucho contenido, que tiene razón de ser, que tiene propósito. Y en el momento después de ejecución empieza a tornarse, y muchas veces digamos, por manipulación de las necesidades del cliente, empieza a tornarse de una manera que ya uno no se siente orgulloso del final. Sí, creo que es cuando o se mete mucha gente, o que eso pasa a veces, mucha opinión de muchos externos. Externos me refiero a que están en la empresa del cliente, pero pues que no tiene por qué opinar todo el mundo, porque no es tan fácil y eso se vuelve todo muy subjetivo. Entonces empieza a armar una hibridación rara entre todo eso. Y creo que es un tema de manejo de expectativas, que a veces de pronto el gran error es no tener esas expectativas bien claras y definidas al principio. Puede pasar que uno comunique una cosa y el cliente entienda otra, entonces es como casi que pedirle al cliente, usted sí entendió bien lo que le voy a dar, porque a veces ellos sienten que sí entendieron, pero de pronto están pensando en otra cosa, ¿no? Es una interpretación diferente a lo que nosotros estamos dando, y eso es parte de... Y la subjetividad es tenaz, es que la subjetividad es un enemigo de la estrategia, es un enemigo del concepto, porque pasa mucho el me gusta, no me gusta. Sí. Entonces, ese me gusta, no me gusta puede ser un comentario de una persona X, una persona Y, una persona Z. No me gusta el rojo, no me gusta el verde, esa tipografía me parece como muy bold, esa tipografía me parece como muy suave, yo qué sé. Y si eso no se mira desde una óptica estratégica o desde una óptica donde siempre el polo a tierra es la parte conceptual, nunca va a poder llegar. O sea, ¿qué es lo que se maneja dentro de ciertos parámetros de la marca o de la empresa que se está asesorando? Se vuelve muy subjetivo. Yo creo que hay que, de cierta manera, digamos que inculcarle al cliente ese tema de mírelo desde otro ángulo y no desde su ángulo encerrado local, sino que tiene que mirarlo desde un ámbito un poquito más general para que no se vuelva subjetivo. De acuerdo. Ahorita que hablábamos un poquito de cuál era el momento donde de pronto aparecían más los demonios, pues mencionamos que el principio, cuando arranca un proyecto, hay un demonio muy fuerte, y ese demonio es el mal brief, ¿sí o qué? Correcto. ¿Y ese ¿de quién es la culpa de un mal brief? De todas las partes. Bien. Sí. De parte del estudio, agencia o proveedor que no preguntó bien, ya vamos a ahondar en eso, y de parte del cliente que no contó bien. Entonces no se alinean esas expectativas y eso puede ser desastroso. Tengo también un tema presente, y es que el brief no se debería llamar brief, porque si lo traducimos es algo demasiado corto, demasiado resumido, y el brief entre más largo, mucho mejor. O sea, entre más... Pero no solo lo largo, sino lo bueno. O sea, sí, entre más información, me refiero en lo largo. Es que sea de calidad. Que sea de calidad, exacto, que no sea como, ¿te gusta el rojo y ya? No. Sí. Es como entender un poquito el proceso de qué se debe preguntar para estar alineados con el cliente. Entonces es decirle, bueno, ¿qué vamos a promocionar o qué vamos a diseñar o qué marca va a salir? ¿Cuáles son las expectativas? ¿A quién le vamos a hablar? Que es importantísimo, que a veces, y nos ha pasado, tú lo sabes, que pues quiero sacar una marca linda,
¿linda para quién? O sea, sí, que es lindo también, porque lo que tú piensas que es lindo para mí, de pronto no. Yo creo que es un tema es como cuando los niños llegan del colegio y uno les pregunta, ¿cómo te fue en el colegio? Bien. De pronto es cómo lo preguntamos, ¿no? Entonces, cómo lograr que el cliente saque lo mejor de sí. Claro. Y de verdad se riegue en palabras y se riegue en información para que nosotros de ahí saquemos lo mejor. Por eso es que yo pienso que los briefs que hacemos cuando hacemos talleres son súper valiosos, porque de verdad está ahí la plana mayor que necesitamos, concentrados y están trabajando su cabeza concentrados para el producto o marca o lo que vamos a diseñar. Y es que es definitivo, cuando uno quiere obtener buenas respuestas necesita hacer buenas preguntas. ¿Sí? Entonces, por eso no somos, pues nosotros en BBL no somos amigos del brief de documento, no somos amigos de yo te mando un brief, llénamelo y me lo devuelves, sino que somos amigos de tomar un brief nosotros directamente con el cliente. ¿Sí? Yo tengo una anécdota, recién empecé yo a trabajar, cuando trabajábamos juntos en agencia, cuando recién empecé a trabajar, me acuerdo que Esther me llevó a una reunión a tomar un brief. Bueno, yo venía a la universidad y en la universidad lo normal era que a uno le entregaban un brief en un documento escrito, en un archivo de Word impreso, y uno comenzaba a trabajar con esa información. Llegamos, estuvimos 2, 3 horas donde el cliente, caminamos por unas bodegas, caminamos por unas oficinas, nos iban contando, etc. Y cuando nos montamos al carro, ella me pregunta qué hubo y el brief. Y yo, no, pues esperemos a que nos lo mande por correo, por mail. Y me dijo, ¿cómo así? Y yo, pues sí, lo lógico es que llegue ahorita un mail con el brief para nosotros comenzar a trabajar. Me dice, estuvimos 3 horas trabajando con el cliente, escuchando al cliente. Nos contó qué hace, cómo lo hace, cuándo lo hace, cómo no lo hace, qué sí, qué no. Te contó toda la compañía, toda la operación. ¿Y para ti eso no es brief? Y ese día entendí lo que es un brief. Ese día entendí no solamente la importancia de levantar un buen brief, sino la importancia de siempre ir con los oídos y los ojos abiertos a cualquier reunión que uno tenga con un cliente. Porque además de eso, y me acuerdo que esa conversación remató después de una buena jalada de orejas que me la merecía, me acuerdo que remató a veces el cliente mismo, nos entrega el concepto y ni siquiera se dio cuenta, por la buena información que nos puede estar entregando. Claro que nosotros tenemos que desarrollarlo de cierta manera creativa para que logre convertirse en un concepto creativo, que ahí es donde entra digamos que un ingrediente importante de nuestra labor, pero cuando el cliente tiene la información y tiene todo, digamos, el conocimiento y la historia de un proyecto, es fundamental que nosotros la tomemos como debe ser, porque ese es el primer paso y el básico, ¿sí? Sin información no vamos a ningún lado y es la única manera de generar creatividad, ¿sí? ¿Cómo nos afecta a nosotros un mal brief? Cuando recibimos mal una información o a medias, o a veces nos pasa que el cliente no quiere, o sea, o no tiene tiempo, o no, yo mejor le mando a usted un brief, mándeme un formato, pues que obviamente lo tenemos y nos lo llena y lo que hace es llenar con la misma información en los 4 o 5 lugares donde hay espacio para escribir. Yo creo que toca ser insistentes en eso y siempre no darnos pena de llamar al cliente y decirle, esto no es suficiente, necesito más información, necesito claridad en esto, deme referencias de lo que está buscando, porque esa es otra cosa, las referencias son claves en la inspiración, digamos, de lo que el cliente quiere, porque de pronto hay clientes que no se saben expresar bien y no pueden materializar en un escrito o en un dibujo, en lo que sea, algo que quieren. Entonces, de pronto una inspiración, traer elementos de inspiración les puede ayudar. Lo mismo el tema del color, o sea, todo eso se puede hacer con referentes que de pronto ayudan a que para ti el verde oscuro seguramente es diferente para mí, entonces entender un poquito qué está buscando el cliente. Pero creo que ser muy claros y no tener vergüenza de preguntar. Creo que entre más indagadores y más información logremos sacar de buena calidad,
también saber cómo hacer esas preguntas, ¿no? Porque, pues volviendo al tema, si uno no hace las preguntas correctas que decías tú, no vas a tener respuestas correctas. Entonces, ¿cómo hacer para...? Creo que nos pasó ahorita también con un cliente que está en proceso y que sabemos que no sabe qué es lo que quiere. En el tema de naming y eso le ha costado. Y aunque le preguntamos y le preguntamos, yo todavía tengo un hueco ahí de qué es lo que está buscando esa persona. Entonces, es cómo llegar a... Yo creo que eso es un tema también de relacionamiento con el cliente, ¿no? Pero cuando el cliente no abre la puerta, es que a veces el cliente no abre la puerta. Y ojo, yo no hablo brief solamente de brief creativo ni brief para comenzar un proyecto creativo. Vámonos más atrás. Un mal brief para una cotización. Uy, sí, eso es grave. Eso siempre termina en problemas, porque es que a uno le dan un brief a medias, uno cotiza y cuando arranca el proyecto no era así. Se despliega. El proyecto era de otra manera. ¿Sí? Entonces o se despliega y ahí es donde aparecen sí, donde aparece el acordeón ay, no era solamente esto, sino que también esto, ok. ¿Sí? Y eso hace parte de un mal brief. ¿Sí? Y no pasa solamente o sea, pasa en cotización, pasa en propuesta creativa, pasa en producción, nos ha pasado con José y su gente, que vamos a hacer producciones y cuando cotizamos y vamos a la realidad, el brief era diferente. Nos piden una cosa y después estamos es por allá engalletadísimos porque tenemos que cobrar extras, porque tenemos que poner más gente, porque no era ese tiempo, sino mucho más. Presupuesto. Claro. Pero no sabemos al final qué tantas patas va a tener ese. Exacto. Entonces, y ojo, en la vida misma, en la cotidianidad, si uno tiene un mal brief, el resultado no va a ser el esperado, ¿sí? Si tú quieres que tengamos una reunión en algún lugar, ¿sí? Pues me tienes que decir dónde es el lugar, me tienes que decir a qué hora nos vemos, me tienes que decir cómo tengo que ir vestido, me tienes que dar información. Porque si yo llego al lugar y tenía que dejar mi número de cédula en la entrada para poder entrar y no la dejé, me diste un mal brief, ¿sí? Si llego a un edificio y no me das el número del apartamento. Y es también, en todo aspecto, es como una receta. O sea, tú tienes que tener qué plato vamos a preparar, qué ingredientes necesitamos, qué nivel de picante quieres, qué costo tienes, porque qué tanto presupuesto tienes para esa comida. O sea, todo es como lo que tú dices, alinear tanto las expectativas creativas como las expectativas económicas, porque también hay que entender que hay limitaciones de presupuesto y que tenemos que amoldarnos a eso. Y somos expertos en sacar cosas grandiosas de pocos presupuestos también. Y cómo entender también que esa interpretación de ese cliente también viene de un equipo atrás de él, ¿no? O sea, él interpretó algo que su equipo le hace a sus superiores, le hace a su jefe, le hace a su director y le hace a su equipo también horizontal, quieren para algo. Entonces hay que entender un poquito como toda esa mezcla de ingredientes para poder lograr que el proyecto funcione. Pero sí, hay que tomar brief desde todos los puntos, o sea, no solamente desde el tema creativo, sino desde todos los puntos de una marca o de un proyecto. Ahora, en el engranaje de un proyecto dentro del estudio, ¿qué papel juega el brief? Bueno, eso es otra cosa, porque esto es un tema de interpretaciones, eso es un teléfono roto. Entonces a ti te llega una información como ejecutivo, director, en nuestro caso, que a veces los integrantes del taller no están. Hoy en día con la virtualidad, pues muchas veces nosotros los invitamos a las tomas de brief para que reciban esa información de primera mano. Pero si pasa de otra manera, nosotros somos los transmisores de esa información. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en eso también porque puede ser que ellos interpreten, o sea, nosotros ya estamos jugando un papel ahí aquí de interpretación y ellos están reinterpretando lo que nosotros ya interpretamos. Entonces es cómo hacer la información lo más diáfana, o sea, lo más clara para que la información sea real y no sea... ¿Diáfana o diafán? Diáfana, clara, transparente. Pero es que ahí es donde entra un brandemonios, sí, que es el diafán. Sí. Porque es que hay otro estilo de brief que es el ya para allá. Sí.
Entonces, y pues como la virtualidad y la inmediatez y ahora todo es... Pues, por chat. sí, pero entonces, ay, te lo dije esta mañana, como que no lo tengo listo para por la tarde. Sí, exacto. Entonces, y uno tiene 30 chats abiertos y llega uno y, oye, ¿no leíste lo que te mandé en la mañana? Pues no, no lo pude leer, ¿sí? Entonces, no hay un conducto regular para el manejo de la información y eso afecta mucho la comunicación interna en los equipos. Sí, hoy en día te llega información por todo lado, entonces no sabes, a veces los clientes se acostumbran a WhatsApp o mail o te doy una llamada rápida y creen que estás contextualizado o te mandaron un documento o luego te explico. De acuerdo. Ese es el luego te explico. Te voy mandando. Te voy mandando, luego te explico. Te mandan una foto y ¿de qué me estás hablando? Ok, o sea, es un poquito entender también la cultura de información que se está manejando hoy, que nos ha tocado, a nosotros que nos ha tocado toda esta evolución. Y es que ese demonio es tenaz porque ese sí permea totalmente transversal la operación de una agencia o de, o de un estudio, porque es que cuando empiezan los temas del ya para allá, del diafán, llega una información escueta, que esa misma información escueta hay que transmitírsela al equipo porque hay que reaccionar inmediatamente. Y esa información escueta ya en el equipo no solamente llegó escueta, sino que llegó mal. Entonces, cuando, por ejemplo, el ajuste se devuelve al cliente, llegó mal. Y entonces eso se vuelve un círculo sin fin en donde lograr hacerle control de calidad bajo los tiempos en los que está pidiendo el cliente hoy en día, bajo los tiempos y la forma de comunicación y la forma de transmisión de la información en el equipo, se vuelve casi inmanejable, ¿sí? Entonces, que justamente lo hablábamos hace un tiempo cuando nosotros trabajábamos, cuando empezamos a trabajar, se diseñaba, se boceteaba, se armaba machote, se imprimía, se pegaba, se armaba machote, se mandaba con mensajero hasta el centro, yo qué sé, hasta donde quedara el cliente lo recibía, hacía ajustes a mano sobre el machote, lo volvía, lo metía en un sobre, lo mandaba con un mensajero y volvía a la oficina. Eso podía transcurrir 2-3 días, ¿sí? Pero había menos ajustes. Sí, pero podía transcurrir 2-3 días, ¿sí? Y los tiempos daban para eso. Y además eso tenía que ir a impresión y bueno, eso tenía todo un proceso, plancha, revisión de color key, bueno, tiempos bonitos. Bueno, y hoy en día un archivo, o sea, estamos hablando de un post para redes, puede tener un va y viene todo el día, o sea, de ajuste aquí, quítela aquí, súbala aquí, póngala aquí. Yo te había dicho que le quitaras esta coma, no, después no, sí te dije, pero era la otra coma. Entonces el manejo de la información se vuelve casi incontrolable y no se pueden o es muy, muy complejo generar procesos de manejo de proyectos en donde la información sea clara. ¿Sí? Ah, no, entonces me llegó, lo subo a un project manager, hago mis comentarios, dejo que el otro lo revise, hace los ajustes, vuelve y lo sube, lo revisa el director, vuelve y lo devuelve porque no quedó bien hecho, vuelve y lo devuelve. 3-4 procesos hasta que llega el cliente, ¿sí? Eso va en contravía de la actualidad de es que esto es ya. ¿Por qué? Porque te tengo en WhatsApp, porque te tengo en una llamada, porque te tengo a una reunión virtual, porque te tengo ahí todo el tiempo. Entonces, yo creo que el mundo por lo menos de nuestra industria, le está tocando convivir con ese demonio, que es la inmediatez y la permisividad de los errores, ¿sí? Porque y el cliente tiene que entender eso también, porque es que me lo mandaste a hacer hace 10 minutos, me estás pidiendo ajustes 2 minutos después, necesitas que te entregue los ajustes al minuto y la publicación sale en media hora. ¿Sí? Entonces, de alguna manera tiene que haber una permisividad porque ese demonio ya convive con nosotros. Sí, porque se perdieron muchas cosas. Pues ya que lo dices, ya poco se imprime. En algunos casos todo es digital, entonces lo digital permite cambio hasta último momento. Sí. Entonces, ahí también es permite esta edición ya después de publicado. Después de publicado, exacto. Entonces, Dios, sí, es complejo eso. Yo siento que igual es importante tener toda la información posible. A veces no basta solo una reunión de debrief, a veces uno tiene que hacer un debrief y volver otra vez y decir, oiga, entendimos esto, que es un poco lo que hacemos en nuestro proceso. Hace parte de nuestro proceso. Y ahí ya nos alineamos y a veces nos damos cuenta que
cierta información se tergiversó, cierta información no era como la tomamos en la primera reunión. Yo creo que uno no debe asumir nada, eso es importante, no asumir. O sea, si tienes duda y no tienes la información clara, pues llamar al cliente o llamar a la persona que está encargada para que te resuelva la duda y no asumir, porque pues asumir es muy fácil, pero podemos caer en muchos errores. Menos mal tenemos también, en cierta manera, el chat y eso que es como una intervención cortica de aclárame esto y no tienes que como volver donde el cliente con la reunión o nada, sino simplemente algo más sencillo y una comunicación más directa, eso es importante. Creo que no asumir, tener la información clara, tener también claras las expectativas de tiempos, porque a veces pues todo es para allá, como tú dices, pero también todo, a pesar de que no se imprima o a pesar de que se pueda corregir, pues tiene también unos deadlines importantes, entonces también tenerlo claro. Y sobre todo las expectativas de qué quiere recibir el cliente al final. Creo que uno debería preguntarle siempre qué quiere esperar. O sea, yo le estoy presentando esto, le estoy cotizando esto, este es mi proceso, ¿usted qué quiere recibir aparte de lo que le estoy ofreciendo? De pronto ahí uno le da como una milla extra al cliente en cuanto a sus expectativas y de pronto puede ser un poco mejorar la relación y mejorar inclusive la comunicación. Ahora, hablamos ahorita del proceso, ¿sí? Ese proceso es en un mundo ideal y que no todos los proyectos lo permiten, ¿sí? También, o sea, hay temas de tiempos, hay temas presupuestales y hay temas de tamaño de proyecto, tal vez. Hay algunos que no logran tener todo el proceso completo. O sea, se intenta que así sea el proyecto más pequeño, que contemple el proceso completo de brief, debrief, conceptualización y ejecución. ¿Sí? Exacto, se intenta y se va negociando o logrando adaptar un poco los tiempos. Pero eso es un mundo ideal, a veces no se logra que ese proceso se... No, y en un mundo ideal también tú tienes un departamento o tu cliente cuenta con un departamento de marketing o de mercadeo que sabe que, digamos, que tiene los conocimientos que nosotros necesitamos extraer. A veces nos pasa que son empresas pequeñas o empresas que, digamos, no tienen esa cultura organizacional o estructura. Entonces, eso también puede afectar la toma, digamos, de la información. Sin embargo, también hay empresas que, pese a su tamaño, son muy abiertas y se dejan asesorar, que también eso es importante. No todo es porque sea una empresa grande y tienen marketing y todo esto, pues te va a funcionar perfecto. Hay empresas pequeñas que también se dejan asesorar. Todo tiene que ver con la personalidad de los dueños o del director o del que está manejando el proyecto. Pero creo que ese interlocutor también es importante aclararlo a los clientes. Debería ser una persona abierta y que, digamos, tenga cierto nivel de cultura y de educación, digamos, de marketing para que no se desvíe por la subjetividad y pues tenga clara qué información nos debe dar como proveedores o como agencia. Bueno, ya para que terminemos, dejemos como un mensaje a los clientes de cómo manejar un buen brief. ¿Qué hacer para que un brief funcione? Bueno, complicado. Primero, pues, yo creo que tener la información organizada. ¿Qué quieren lograr? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el target al cual le van a hablar? ¿Qué se espera? También un poco de data. O sea, estamos acá y queremos llegar acá. ¿Cuánto se han tenido que demorar para llegar a cierto nivel? Entender mucho la audiencia, entender mucho el producto o la marca o lo que se vaya a hacer, entender el servicio, porque a veces nos ha tocado con servicio que también es mucho más intangible y mucho más difícil de manejar. Las expectativas, el tiempo, alinearnos un poco en equipo cuando estamos hablando y tomando el brief, porque eso nos ayuda digamos, a no tener frustraciones, porque eso es lo que pasa cuando no está claro el brief, que tanto cliente como estudio o agencia se frustran. No sé, ¿tú qué piensas también de...?
o sea, yo creo que es claro que un demonio es la mala información, ¿sí? Y a veces el cliente cree que o interpreta que un brief es entregar la información más básica que tenga y que con esa información es más que suficiente poder comenzar. Yo creo que la mejor recomendación a un cliente es abrir la puerta, por ejemplo, a un estudio creativo o a una agencia, abrir la puerta a poder trabajar de la mano con su equipo y poder extraer la información necesaria junto con el equipo del cliente. Porque es que a veces en esa información inicial llegan muchos sesgos, porque probablemente es desarrollado ese brief por una única persona o por una persona o unas personas que filtran una información que vienen de diferentes áreas o que vienen de otras cabezas y en ese filtro se puede escapar muchas sensaciones. Este negocio trabaja mucho con percepciones y los resultados tienen que ver con percepciones. El resultado del desarrollo de una marca o del desarrollo de una campaña o el desarrollo de un concepto va ligado al tema de percepción, de cómo al final esa audiencia va a percibir ese mensaje que estamos desarrollando, sea un mensaje gráfico, sea un mensaje escrito, sea un mensaje audiovisual, el que sea, pero al final de cuentas es cómo esa audiencia va a percibir ese mensaje que estoy dando. Y como estamos trabajando con percepciones, yo siento que es fundamental que el cliente abra la puerta a que su equipo y su equipo complementario, o sea, cuando hablo de equipo complementario, incluso estoy metiendo clientes de ellos, proveedores de ellos, aliados, porque tienen perspectivas diferentes de lo que una cabeza o un área puede plasmar en la información en un brief. Entonces, si se juntan esas percepciones y esos detalles dentro de la información, se va a construir mucho mejor un documento brief para poder tener la información consolidada, unificada y más aún poder encontrar esos aspectos, esos factores o denominadores comunes que son los que permiten que un equipo creativo pueda tomar decisiones hacia dónde llevar un concepto, ¿sí? Entonces, yo creo que es eso. Yo creo que la recomendación es abran las puertas, ¿sí? Déjense visitar, déjense asesorar, déjense preguntar, denle espacio al brief. No lo vean como un requisito para comenzar un proyecto. Espacio, sí, dedicación. Exacto, y tiempo. O sea, no es un requisito para arrancar un proyecto. No es, ay, yo no arranco un proyecto sin brief. No es eso. No es yo te mando el brief para que comiences. No es eso. Es, vengan, indagamos hasta lo que más necesitamos para que el final y el objetivo del proyecto se cumpla. Porque al fin de cuentas lo que nosotros desarrollamos es basado en un objetivo, en que el proyecto cumpla X o Y objetivos al final del cuento, ¿sí? Y si no los tenemos claros en un principio, pues el mismo proyecto cae por sí mismo y cae en desgracia y nace en fracaso, ¿sí? Entonces, creo que es eso, es crear una buena conciencia dentro del cliente que la etapa de brief es fundamental, que no es un requisito, sino que es fundamental. Sí, otra cosa. Porque yo lo veo más que como un documento, lo veo como una etapa. Sí. Es una etapa inicial de un proyecto. Sí, es el arranque. Sí. Que también de pronto, porque pasa, alguna gente no es tan expresiva y tan fácil de comunicar o que no sabe bien lo que quiere, de pronto que se asesore de su equipo para poder transmitir esa información, ¿no? Porque tan vago como es el brief, tan vaga va a ser la respuesta, digamos, del diseñador. Entonces es importante como apoyarse de pronto y no hacer el brief solo, como tú lo decías, sino tratar de buscar los insights más destacados para que podamos trabajar. Incluso lo hablábamos después del último taller de brief que hicimos, que cuando el cliente permite que hagamos talleres de brief, el inicio del proyecto es muy diferente. Y no solamente por la calidad de la información que se obtiene, sino por el vínculo que se genera entre cliente, estudio creativo
y proyecto. Porque pues yo lo veo como si estamos concibiendo un hijo, ¿sí? Y en esa concepción, pues los participantes tienen que ser activos. Y cuando se genera o se logra tener un taller de brief, esa actividad, esa posición activa de las dos partes, le va a imprimir mucho más contenido y mucha más veracidad, y lo va a convertir en algo mucho más fuerte y más vivo, ¿sí? Entonces, pues yo creo que ahí es donde está la clave, poder generar esos espacios con el tiempo necesario y con la intención necesaria para que el inicio, la etapa de inicio de un proyecto, sea realmente lo que debe ser. Muy bien. Bueno, Jimé, nada, como siempre, un placer. Como si no habláramos Como todos los días, un placer. Siempre aprendo mucho de ti y es muy bacano pues discutir estos temas, como muchos otros que discutimos en nuestro día a día. Muchas gracias por estar aquí presente en Brandemonios. Y pues nada, esto es un hijo concebido en BBL, que tuvo participación activa de todo el equipo de BBL y que siempre ha tenido, digamos que una importancia clara dentro de BBL. Entonces, chévere que podamos tener este espacio y seguramente vamos a tener muchos más. Muchas gracias. Vamos a seguir haciendo estos espacios con la ayuda de José, claro. Me parece súper interesante también. Es una catarsis un poco en soltar todo esto que tenemos, que de pronto lo hablamos pero no lo materializamos. Me parece un espacio importante para hablar de estos temas y creo que va a ser de mucha ayuda tanto para clientes como para otros diseñadores y colegas que están en este tema como parte de su vida y que creo que va a ser muy interesante para ellos también. Gracias a todos.